José Antonio Sande, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Hoy teníamos que hablar de autoestima. Hoy vamos a hablar de autoestima. Un premio como este hace que la autoestima suba seguro. Seguro. Es una buena herramienta. Sí, pero no está al alcance de todos. Ciertamente. Fíjate, solamente un ganador, ¿no? Pues ya ves. Qué cosa. Bueno, por cierto, que tenemos que hablar de tu libro, que lo presentaste allí con nosotros, Sí. pero que tuvo su presentación oficial la semana pasada. ¿Qué tal? Sí, en Picasso, pues muy bien, muy bien. Como siempre que vamos a presentar un libro, 20, 30 personas, preguntas, respuestas, Qué bien. interés, y la propia Picasso ya hacía, lo tenía hace 3 semanas o 4 y ya me dijo que se estaba vendiendo bastante bien. Qué bien, qué bien. Pues un magnífico regalo para estas Navidades, para incluir en esa carta que se entregaba a Papá Noel o a los Reyes Magos. Damos una sugerencia, por supuesto que sí. Bueno, hablamos de autoestima, seguimos hablando de educación emocional, hablamos sobre todo de esta rama infantil que nos preocupa a los papás y a las mamás, y hablamos de autoestima. Sí, hemos hecho tres sesiones hablando de conceptos y ahora vamos a ir hablando de aspectos emocionales muy concretos. Ajá. ¿Vale? El primero, para mí, el más importante, el que da pie a muchos aspectos insanos de la vida de una persona, es la autoestima. Que primero habría que definirla, ¿no? La autoestima, pues en la propia palabra va, que es estimarse a uno mismo o amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es algo que hay que aprender desde la infancia. Uno no nace amándose a sí mismo así de manera automática. Y de hecho hay muchos aspectos educativos o sociológicos que impiden que uno se ame a sí mismo. También incluso dentro de la cultura judeocristiana, que es en la que nosotros vivimos, el amarse a uno mismo a veces tiene connotaciones de orgullo o de egocentrismo o de egoísmo que no son así realmente, pero que se nos traslada educativamente. Pero también haciendo referencia a esas tradiciones y a esas creencias, para amar a los demás deberíamos de empezar por amarnos a nosotros, ¿no? Ese es el aspecto sano, pero que no se traslada en la educación, no te pienses que se traslada, ¿no? Teniendo en cuenta que los niños aprenden mucho más del ejemplo de los padres que de las palabras de los padres. Si los padres no dan palabras, muy pocos padres dicen, hijo, te voy a educar la autoestima o te voy a enseñar a amarte. Pero ¿con qué están enseñando? Con el ejemplo. Y el ejemplo a veces está en un extremo, a veces está en el otro. Además, ten en cuenta que la autoestima la podemos dividir en 3 conceptos, que son el autoconcepto, el autoamor y la autoimagen. Es decir, cuánto me amo, qué idea mental tengo de mí y qué idea tengo de mi plano físico, qué imagen tengo de mi plano físico. Y puede haber una persona que tenga un alto concepto intelectual, pero un bajo concepto físico. O que no se ame mucho, pero se vea muy guapa o muy guapo, sí, ¿no? Entonces, no siempre esos aspectos van unidos y porque uno esté alto, otro puede estar bajo, ¿no? Y todo eso, repito, de los 0 a los 10 años se fundamenta la autoestima de un niño, la autoimagen, el autoamor y el autoconcepto. Y como siempre, la clave está en la casa. La clave está en la casa, en la televisión, en internet, en la educación. En lo que rodea al niño. En lo que rodea al niño de una manera muy, muy global, ¿no? Desde los abuelos hasta los compañeros de clase. Y a veces se cometen torpezas, pero muy básicas, que no nos damos cuenta, pero que estamos realmente creando problemas en la autoestima. Te cuento un ejemplo de una paciente que tuve hace años que, tenía la nariz de la familia del padre. Y entonces la madre y la abuela, que tenían como rechazo a este hombre, siempre estaban, es que has heredado la nariz de tu padre y de la familia de tu padre. Y has heredado la nariz de tu padre, has heredado... Y entonces la niña cada vez se fue acomplejando más con su nariz. Porque cuando la madre y la abuela lo decían con desprecio. Claro. Entonces la niña no sentía que despreciaba a la familia del padre, que era lo que estaban haciendo. Despreciaban su nariz. Sino que despreciaban su nariz. Así que cuando tuvo edad se operó la nariz. Y tampoco quedó contenta, porque en realidad lo que habían era minado su autoimagen. Claro. No la imagen de su nariz, sino toda su autoimagen. Todo porque en vez de, oye, pues si te llevas mal con este hombre, pues no estés con él. Claro. Pero no desprecies a la familia de ese hombre a través de la nariz de tu hija. Que esto parece una tontería, pero es totalmente cierto. Qué cosas, ¿eh? Sí. ¿Cómo no somos conscientes de cuánto daño podemos hacer? Sí, pero es el día a día. Es el día a día. Entonces,
deberíamos los padres, los adultos, los maestros, profesores, profesoras, educarnos en estos aspectos, como por ejemplo, cómo potenciar la autoestima de un niño. Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos hacer para que, todo lo contrario a lo que hacía esa madre y esa abuela, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar la autoestima y cómo podemos hacer que esa niña se sienta cómoda con su nariz? Pues no aludiendo a su nariz, para empezar. Su nariz, es como es, y no hay por qué aludir si es guapa, si es fea, si es grande o si es pequeña. Mira, la mejor manera de que un niño o una niña aprenda a amarse es teniendo el amor incondicional de los padres. Esa es la primera regla que está escrita en mi manual, en el libro de Educación Emocional Infantil: amar incondicionalmente a los hijos. No puedes amar más a un hijo porque tiene el pelo rubio o los ojos azules o el pelo rizado o es más alto o es más bajo. Ay, si mi niña tuviese el pelo rizado como la tuya. Eso me lo han dicho a mí, ¿no? Y la niña delante. Pero bueno, ¿qué es? ¿Que un niño con el pelo rizado tiene más valía que un niño con el pelo liso? ¿No? Un amor incondicional al margen de si el niño se porta bien o mal, si saca buenas notas o malas, si es más cariñoso o es menos cariñoso, si es más miedica o es menos miedica. Se ama incondicionalmente. Eso para empezar, ¿no? Y luego hay muchas más cosas. Un equilibrio entre amor y firmeza. Dejar que los niños hagan lo que quieran tampoco garantiza la autoestima, porque no se les ponen límites. La rienda suelta no es buena. La rienda suelta totalmente no ayuda a que los niños aprendan a amarse, ¿no? Expresar amor. Los padres que no expresan amor no están enseñando a los hijos que son dignos de ser amados. Tengo varios casos a lo largo de los años de padres, ya son de otra generación, pero padres que no han abrazado a su hija, por ejemplo, o padres que no han hablado directamente con sus hijos, siempre hablaban a través de la madre. Y estas hijas se han pasado la vida buscando ser dignas del amor de su padre. Y no lo han conseguido. No lo han conseguido porque no han aprendido a amarse a sí mismas. Qué cosa. Sí. Qué cosa. Ese ejemplo que tú ponías antes qué pena que mi hijo no tenga rizo, o rizo de las tuyas, es algo así similar cuando a dos hermanos a uno se le dice: ¿ves cómo tu hermano sí sabe hacerlo y tú no? Sí. La comparación con hermanos, con primos, la comparación no hace más que mermar la autoestima. Yo sé que hay padres que dicen: no, es que yo así le estimulo porque así va a competir con el otro. En algún pequeño caso puede resultar estimulante, pero en la mayoría de los casos la comparación va a hundir más al niño. Al niño solo se le puede comparar consigo mismo y con su propio proceso de evolución. Todo lo que sea comparar va a ser perjudicial para su autoestima, su autoamor, el sentirse digno de ser amado, ¿no? Luego hay muchos otros factores que dañan la autoestima. Por ejemplo, padres y madres chantajistas emocionales, padres y madres que no saben poner límites, o aquella familia, padre o madre, que un día estoy de buenas y otro día estoy de malas y el niño no sabe a qué atenerse porque nunca hay una regla fija. Claro, no sabe por dónde vas a salir ese día. Exactamente, eso crea un estado de indefensión, se llama indefensión aprendida, ¿no? Y muchas veces toca la autoestima y el niño no siente que se le ame, porque un día se le ama mucho y otro día se le ama nada. Un día se le premia por algo y al día siguiente se le castiga por lo mismo. Entonces, padres que están desequilibrados en este sentido también perjudican mucho. Ahora, amar incondicionalmente, halagar cuando haya que halagar, expresar amor de palabra y de acción, ser firmes, hablar con los niños sobre los errores que cometen, pero en vez de centrarse en el error, centrarse en el aprendizaje. ¿Y qué podemos aprender de esto? Machacar a un niño con el error tampoco va a beneficiar el aprendizaje. La cuestión es: oye, hemos tropezado con esto, ¿qué se puede aprender? Y a la siguiente vez, hemos aprendido esto, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que nos falta para aprender? La autoestima es fundamental para que un niño saque buenas notas o vaya bien al colegio, se encuentre seguro de sí mismo, no sea vulnerable ni excesivamente sensible, no tenga miedos. La autoestima es la base sobre la que se va a fundamentar prácticamente toda la emocionalidad infantil. Hablamos del trabajo en casa, de los papás y las mamás con los niños. Luego está el colegio. Los niños, estamos hablando de niños, suelen ser crueles, entre comillas, y posiblemente esa niña también recibe algún comentario de su nariz por parte de los compañeros del colegio.
que no ayudan, ¿no? No ayudan, pero si la niña tiene una buena armadura de autoestima creada en su casa, se va a poder defender. O va a poder darle la importancia justa y no más, no hacer un drama de ello, o mirar al otro y decirle, bueno, pues es que no te has visto tú tu nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que la autoestima es vulnerable a cualquier faceta de la vida de la persona, pero donde más se fundamenta de los 0 a los 6 y luego de los 0 a los 10 es en la casa. Así que cuando creamos una buena autoestima, cuando el niño sale a la calle, al colegio, ya tiene una base en la que asentarse con firmeza. Incluso una coraza que le puede ayudar a enfrentarse a comentarios negativos. Sí, porque no les va a dar la misma importancia, no va a tener esa vulnerabilidad. Ahora, el proceso de autoestima, una cosa es el proceso natural y otra cosa es los padres que consiguen fomentar, crear estrategias para ayudar a que el niño tenga la autoestima. Esto se hace, hay técnicas, hay libros sobre autoestima y vamos, es que no es complicado. Hay una serie de puntos, como los que vamos poniendo aquí, ¿no? Como el amor incondicional, el no chantajear nunca, un padre que ofende o que castiga o que a un hijo y luego se da cuenta de que no tiene razón, lo mejor que puede hacer es después, cuando se tranquilice, ir y hablar con su hijo, pedirle perdón y decirle en dónde se ha equivocado. Eso también ayuda a que el niño entienda que es digno de ser amado y es digno de que el padre reconozca sus errores, el padre o la madre, por supuesto. En este sentido también imagino que juega un papel importante el profesor, el maestro, y esa relación que debe de haber entre padres y maestros, ¿no? Bueno, ya sabes que yo soy maestro, que llevo unos años fuera de la escuela, pero he estado en ejercicio muchos años, y si los padres o la comunidad educativa, que son los padres, la administración y la escuela, si la comunidad educativa estuviese bien relacionada, ¿no? Sería súper beneficioso para los niños. Pero esto, como siempre, por falta de tiempo, por falta de energía y por falta de conocimiento y por falta de voluntad, no sucede. Yo mismo, dando charlas de educación emocional, te puedo decir que he estado, por ejemplo, en una guardería en Aguadulce, había me parece que eran 60 niños o 70 niños, potencialmente 140 padres. Pues a esa charla gratuita fueron 4 padres, 4 madres en concreto. Bueno, pues si estamos ofreciendo a las escuelas de padres todo esto gratis y no pueden venir o no quieren venir, entonces por mucho que hagan las escuelas o por mucho que haga la administración, no podemos obligar a las personas a venir a los sitios, ¿no? Y luego también los maestros y maestras, a los hay que son estupendos, pero hay otros que tienen muchas carencias en este sentido y deberían trabajar esos aspectos emocionales. Sobre todo porque, como bien decimos aquí, estamos moldeando al hombre y a la mujer de mañana. Esos niños y esas niñas van a ser hombres y mujeres en unos años, y de esa labor que hagamos en el colegio, que hagamos en casa y que hagamos conjuntamente, va a depender todo, ¿no? Sí. Podríamos cambiar el futuro de la humanidad, lo que pasa es que esto es un ideal, en una generación, metiendo la educación emocional en las casas y en las escuelas. Se podría cambiar de verdad la vida de la humanidad, ¿no? Porque habría un equilibrio emocional, habría una gestión emocional, ¿no? Y todo esto, hablando de lo que estamos hablando hoy, tiene una gran base en la autoestima. Fundamental. El primer principio de la educación emocional, amar incondicionalmente a los hijos. Solo con eso ya estamos ayudando a la autoestima. Otra cosa es la que has hecho tú, no comparar, nunca comparar. Claro. Otra cuestión, en vez de castigar por los errores, vamos a fomentar el ¿qué puedo aprender de este error? Enseñar a los hijos a aprender de los errores. ¿Sabes por qué? Mira, el cerebro tiene un mecanismo de aprendizaje que es ensayo-error. Cuando a un niño no se le deja equivocarse, se está sesgando ese mecanismo natural del cerebro, ¿no? Y se le impide equivocarse para aprender. Y cuando un niño no puede equivocarse nunca, muchas veces deja de atreverse. Y cuando no se atreve, se cree que no es capaz. Y cuando no soy capaz, no soy válido. Y cuando no soy válido, no me amo. Fíjate cómo se conecta algo tan sencillo como un padre o una madre no deje equivocarse a sus hijos. Al final eso da una vuelta y vuelve al principio y dice, no valgo, no me amo. Claro.
Así funciona el cerebro. Qué cosas. Y gracias a ti lo vamos entendiendo cada vez mejor. Bueno. Nos vamos de vacaciones de Navidad. Vale. Deberíamos de aprovechar para querernos más. Sí. ¿No? Estamos en época de eso. Sí, debería ser siempre la ¿Verdad? época de ¿Cierto? amarnos. Sí. Pues te deseo lo mejor. Que tengas felices fiestas y que las disfrutes. Gracias. Las disfrutes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.